Saludos en este viernes 20 de noviembre del año 2020. Estamos pues por iniciar la segunda parte, o sea, en el capítulo 2 de Gálatas. Capítulo 2 de Gálatas. Quisiera hacer una retrospectiva de lo que vimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 está y del 2 en adelante, se nota pues que en Gálatas el tema central es la justificación por la fe. O sea que esto es contra la religión judía, que era la justificación por obras, o la salvación por obras, como aún se dice en algunas religiones actualmente. Se dice pues que la salvación usted la logra por obras. Hay también ahí una confesión de fe que dice lo mismo también, que si hacen tal o cual cosa haciendo horas y todo eso, por eso también se salvan. Entonces el tema que hoy toca en Gálatas, en el capítulo 2, es Pablo defiende la doctrina, o sea, la justificación por la fe, la cual es el corazón del evangelio, porque en las antiguas religiones, en la religión judaica, venía eso como un requisito pues para salvarse. Discúlpenme que un requisito para salvarse. Entonces, en este momento, Pablo les va a demostrar a los Gálatas que no es así, que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario y que toda obra ya la hizo Jesús y la hizo completa. Recuérdense ustedes que en la Biblia dice que cuando Jesús murió dijo consumado es. Ya se canceló todo. La clave es creer en Jesucristo. Bien, también usted puede encontrar es la posición que tiene Pablo como apóstol, y debido a que como en Corinto habían falsos maestros que habían tratado de ganarse a una audiencia para su enseñanza herética, al minar la credibilidad del apóstol Pablo. Y efectivamente, hermanos míos, dentro de unos minutos vamos a entrar a ver Gálatas capítulo 2 y le puedo decir a usted con sencillez, pero con verdad, que muchísimas veces somos no ofendidos, no hay problema en eso, sino que muchos tratan de acusarnos a nosotros los pastores de que nosotros no hemos estudiado tanta cantidad de años para predicar el evangelio y discernir la palabra como lo hace algunas de las religiones, y entiéndase ya, no hablemos más. Entonces pues estos señores pasan 10, 11 años haciendo eso, y si supieran la gente que no es así, que para también discernir la palabra de Dios no hay que estudiar 30, 10, 15, 5 años, no señor. La palabra de Dios se discierne por el Espíritu Santo de Dios, nada más, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo les habla y describe a los Gálatas esto. Gálatas capítulo 2, dice, versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ya saben quiénes son ellos, ¿verdad? Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano,
expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. O sea que él llegó, después de 14 años de haberse convertido, llegó a Jerusalén, llevó a Bernabé. Bernabé tenía un buen crédito, o sea, una buena, un buen crédito, pues. O sea, la gente lo consideraba un siervo de Dios. Y a Tito también, que era pastor de otra iglesia. En fin, y subieron pues y expuso en privado, no públicamente, sino que daríase la idea que a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, con ellos se encontró y al estar con ellos les expuso lo que a él le había sido revelado por Jesucristo. Y fíjese bien, versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Mire qué fuerza tenía incluso en Jerusalén, que lo obligaron a circuncidarse. Y esto, perdón, allá en Gálatas, disculpe, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. O sea, la libertad ya en Cristo Jesús, hermanos, es que ya no tenemos que andar haciendo ni ritos, ni cosas tradicionales para ganar o para estar en paz y con bien para con Dios, sino que en Cristo somos libres. El pecado que nos acusaba y que nos mantenía obligadamente, ya no pesa sobre nosotros. Bien, entonces, en la iglesia de Galacia se habían metido unos judaizantes con el nombrecito de hermanos. Por eso siempre es recomendable a los pastores, yo soy pastor, y siempre es recomendable no meter a cualquiera al púlpito, no ponga a cualquiera al púlpito, aunque hable bien bonito, porque usted no sabe lo que ese va a decir, o si al menos que usted le ha dado el tema, no sabe cómo lo va a desarrollar. O al menos que usted ya sepa quién es la persona que está frente al púlpito. Así que ustedes tomen esa consideración, porque esto estaba sucediendo en Galacia, en los Gálatas, la iglesia de los Gálatas. Porque Pablo se había ido a predicar a otro lado. Dice la libertad que tenemos en Cristo para reducirlos a una esclavitud. Pues sí, volver otra vez a los ritos, volver otra vez a las tradiciones, volver otra vez al judaísmo, cuando en Cristo somos libres. ¿Libres de qué? De hacer cualquier cosa. No, señores, libres religiosamente. Nosotros ya no tenemos que seguir ni tradiciones de los hombres, sino lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. A los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos. O sea, no. ¿Y de ahí? ¿Por qué, pues? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Yo no lo permití, dice Pablo. Estos estaban dejando seducir, pero yo no se los permití. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, ya él está hablando acerca de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y dice aquí, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas.
A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, los que estaban en Jerusalén dirigiendo la iglesia de Jerusalén, ellos tenían reputación, pues tenían distinción. Algunos como apóstoles, otros como miembros ancianos de la iglesia de Jerusalén. Entonces, dice, a mí nada nuevo me comunicaron. Pues sí, no se olviden que el evangelio que predicaba Pablo se lo dio Jesús. Entonces dice en el versículo 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio a los gentiles, pues a los que no son judíos, dice, como a Pedro, el de la circuncisión, a Pedro sí se le dio la orden de que fuera a predicarle a los judíos. Versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Ya vio? Ahí está. Versículo 8. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, ellos al verme que yo, pues, el que era antes un perseguidor de la iglesia, estaba yo exponiendo delante de ellos, dice, Jacobo, este Jacobo es el que usted va a leer más adelante en unas cartas que se llama Santiago, este es Cefas, Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, o sea, esos los consideraban, pues como habían andado con el Señor Jesús, Pedro y Juan, y Jacobo, que se convirtió después y fue dirigente de la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces los de la iglesia de Jerusalén le dijeron, hombre, verdaderamente reconocemos, hermano Pablo, disculpe, pues teníamos que averiguarnos quién era usted y cuál era lo que andaba predicando, pero hoy comprobamos que sí. Y ese hecho de darnos la diestra, o sea, darle la mano, es como cuando uno dice, muy bien, gracias. Entonces hacemos el trato, ¿verdad? En este caso, pues le dieron la diestra en señal de que ellos los consideraban predicadores del Evangelio de Jesucristo. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, nada más eso le dijeron, mire, predique el Evangelio, váyanse a predicar por todos lados el Evangelio, lo reconocemos, disculpen que no lo habíamos reconocido. Fíjense bien, esto que está contando Pablo aquí a los Gálatas, les está diciendo él, yo no soy cualquier cosa. Esos que andan hablando mal de mí, esos no saben lo que andan hablando. Pero yo he venido aquí a Galacia y yo fui enviado por la iglesia, la primera iglesia, la iglesia que está en Jerusalén. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, fíjense bien Pedro, el que en otras confesiones de fe dicen que fue el primer papa. Vaya pues, va a ver usted, primeramente la historia bíblica no lo reconoce, no es así. Pedro, si usted lee toda la historia en el Nuevo Testamento, no se salió hasta lo más lejos que llegó es a Antioquía. O sea, la referencia que está aquí. La otra cosa son, como decimos, tradiciones e historias de los hombres. Usted sabe que los hombres siempre deforman las escrituras, quieren deformar la historia, pero la palabra de Dios no la pueden deformar. 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Vamos a ver qué fue lo que hacía el hermano Pedro y Pablo cuando llegó lo vio. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea,
antes que viniesen algunos de la iglesia de Jerusalén, él comía con los gentiles. O sea, se comía. Pero después que vinieron, o sea, cuando llegaron los hermanos judíos, o sea, de la iglesia, la primera iglesia de Jerusalén, de origen judío, llegaron ellos, después que vinieron, se retraía y se apartaba. O sea, ya no comía con los gentiles, pues solo con los judíos, él, porque quería quedar bien, porque tenía miedo que de los de la circuncisión, o sea, tenía miedo que de los judíos de la iglesia de Jerusalén lo regañaran. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, los que estaban con Pedro, ahí en la iglesia de Antioquía. Se hacían los mareados, como dicen por acá. Dice, los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire usted, hasta Bernabé, el que andaba con ellos. O sea, cuando vieron que venían allá los delegados de la iglesia de Jerusalén, o sea, los meros, como decimos, Pedro y otros judíos, y hasta Bernabé lo engancharon, como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Lo empujaron, vos hacete el mareado, porque cuando ya se vayan ellos, entonces sí vamos a comer con los gentiles. Hoy, mientras ellos estén aquí, nos estén supervisando, por decirlo así. Oiga, solo por decirlo así, no comamos con los gentiles, solo con los judíos. Entonces, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, hermanos, que todos en Cristo Jesús somos iguales. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todos somos iguales. O sea, no hay que andar fingiendo. Y entonces, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Por eso no querían al hermano Pablo, porque les decía las verdades hasta el más pintado. Y en este caso, pues, si mis amigos siempre creen que Pedro fue el primer papa, pues miren, pues aquí a este primer papa, que no es cierto, pues, Pedro le dio una regañada delante de todos por andar fingiendo que era cristiano judío, pero mientras estaban los supervisores de la iglesia de Jerusalén. Entonces dice, delante de todos, y le dijo, mire, si tú, siendo judíos, vive como los gentiles, o sea, ya no tenemos ninguna restricción en Cristo, pues, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vaya, ¿por qué les estás enseñando eso? ¿Y qué no estamos, pues, diciendo de que ya no hay ninguna esclavitud religiosa? Cristo pagó por nosotros. Nosotros prediquemos a Jesucristo como Señor y Salvador para salvación de las almas. Entonces, versículos 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, o sea, nosotros, pues, judíos, pues está diciendo Pablo, ¿sí? No éramos como los gentiles. Dice, sabiendo en el 16 que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿ya vio? Sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Así que ahí delante de todos se lo dijo, no, don Pedro, no, hermano Pedro, no ande haciendo eso, no les esté engañando a la gente. Nosotros, Jesús nos ha dado la ordenanza de predicarlo a Él como único y suficiente Salvador,
debemos de decirles a la gente que no tienen que hacer ninguna obra, pues ni andar haciendo penitencias, ni andar haciendo oraciones largas y repetitivas, ni andar haciendo esto. Y a nosotros los cristianos, pongo las comillas, también, hermanos, bueno, hay que ir a hacer esto y hay que hacer vigilias, hay que hacer lo otro y aquello para ganarnos el favor de Dios. No, Señor, no. Ni la salvación, ni las bendiciones de Dios se ganan por obras, porque Dios mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él pagó todo por nosotros. Lo que nos toca a nosotros es predicar el Evangelio, tal como está en la Biblia. Lo que ya sean costumbres de esto y lo otro y aquello, bueno, hay que hacer la aclaración. Mire que nosotros estamos acostumbrados a tocar 10 alabanzas, está bien, nosotros estamos acostumbrados a ponernos a la izquierda y las mujeres al otro lado, a la derecha, está bien, son costumbres, pero eso ni salva ni condena. No podemos enseñarle a la gente eso. Y por ejemplo, véngase hermano, vamos a hacer una campaña o una vigilia para que el Señor nos bendiga y se derrame el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo ya está en nosotros derramado. El Espíritu Santo es morador en nosotros. Cualquier cosa que nosotros querramos hacer así por así, no, hay que decirle, hermanos, intentemos gozarnos con alabanzas, con testimonios, con predicaciones, y está bien, pero hay que hacerle bien claro a la gente que no nos estamos ganando ningún favor de Dios, ni uno. Entonces dice así, habiendo pues en el versículo 2, versículo, estoy en el 16 a la mitad, por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ya vio? Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. ¿Qué pasa, pues? ¿Somos imitadores de Cristo y haciendo lo contrario? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, necio, rebelde. Porque yo, por la ley, o sea, por todos los mandamientos, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, se los dijo bien claro, las obras de la ley, o sea, para los judíos que se querían meter en Galacia, para nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, hermano, y aquí todas son nuevas. Este fue el capítulo 2 de Gálatas, donde Pablo hace ver bien claro que ni las obras de la ley no salvan. Que Dios les bendiga y nos volvemos a ver hasta el próximo viernes en Verdades Bíblicas.